Trabajo práctico final de la materia Operaciones de transferencia de cantidad de movimiento. El presente trabajo tiene como finalidad plantear alternativas factibles para la potabilización de agua para una ciudad con 3.000 habitantes, estimar la cantidad productiva y el tamaño de la industria. Los integrantes del equipo son Cabrera Federico, Chávez Betina, De Monari Cintia, Godoy Iván y Graef Octavio. Para dar inicio al estudio del trabajo, primeramente se debió conocer en qué consiste potabilizar el agua y qué es el agua potable. El agua potable no debe contener sustancias nocivas para la salud, es decir, debe carecer de tanto contaminantes biológicos, ya sean microbios o gérmenes patógenos, como de químicos tóxicos de tipo orgánico e inorgánico y radioactivos. Además, debe poseer una proporción determinada de gases y de sales inorgánicas disueltas y debe ser incolora o translúcida, inodora y de sabor agradable. Así es que la potabilización va a consistir entonces principalmente en eliminar esas sustancias que resultan tóxicas para las personas. En definitiva, eliminar cualquier potencial de riesgo para la salud del ser humano. Este proceso entonces va a traer consigo 7 etapas, las cuales son: la etapa 1 es la toma de agua para alimentar el circuito en donde está involucrada la línea de aspiración. La etapa 2 es la impulsión del agua con una bomba centrífuga hacia la planta, en donde encontramos la línea de descarga. La etapa 3, dosificación de insumos químicos que podrán ser coagulantes o floculantes, la floculación en sí misma. La etapa 5, la sedimentación. La etapa 6, el filtrado. Y por último, la desinfección y el almacenamiento. Para llevar a cabo este proceso tomamos las siguientes consideraciones. Que la localidad a abastecer con el bien y servicio es Ruiz de Montoya, ubicado en el departamento Libertador General San Martín de la provincia de Misiones, Argentina, ya que es un pueblo que se asemeja a la cantidad de habitantes con las que estaríamos trabajando. El consumo diario de agua por persona es de 100 litros por día. El tiempo de operación de la bomba por día es de 16 horas. El caudal que debe entregar es 300.000 litros por día. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la viscosidad es 0,001 pascal por segundo y la altitud de la ubicación escogida para la planta potabilizadora es 40 metros respecto del arroyo. Una vez tomadas estas consideraciones, pasaremos al primer paso del proceso de potabilización, que es la toma de agua para alimentar el circuito, la línea de aspiración. El agua proveniente del arroyo ingresa a la toma y pasa por un sistema de rejas que permite retener los elementos de gran tamaño que arrastra el agua, por ejemplo ramas, hojas, maderas, plásticos, etc. Además, para esta sección de aspiración se tienen en cuenta los siguientes parámetros: diámetro de tubería igual a 0,0762 metros, área de la misma igual a 0,00456 metros cuadrados, velocidad del agua en la cañería igual a 1,142 metros por segundo, distancia vertical de la aspiración igual a 5 metros, distancia horizontal en la aspiración igual a 2 metros, y los accesorios que planteemos o que consideramos en la aspiración son los siguientes: un codo de 90 grados radio largo, una válvula de pie con el filtro y las tuberías serán de hierro galvanizado. Con dichos datos determinamos las pérdidas por fricción en la línea de aspiración, utilizando de tablas el valor de rugosidad relativa para dicho diámetro de tubería y número de Reynolds, así como también el factor de fricción de Darcy. Una vez que obtuvimos estos valores, confeccionamos una tabla con todos los datos de los accesorios de la tubería para hallar el valor de la longitud equivalente y con ello finalizar con el cálculo de pérdidas por fricción en la aspiración, dándonos un total de 0,734 metros. Como segundo paso en el proceso tenemos la impulsión del agua con una bomba centrífuga hacia la planta, la línea de descarga. Desde la toma hasta la planta potabilizadora, el agua se conduce a través de cañerías, y para esta línea de impulsión los datos serán los siguientes. Tanto el diámetro como el área como la velocidad del agua serán los mismos que para la línea de aspiración, en tanto que la distancia vertical será de 40 metros. La distancia horizontal considerada es de 1000 metros. Y los accesorios que tenemos en cuenta para la impulsión son una válvula de compuerta, una válvula de retención, 10 codos 90 grados radio largo
y nuevamente las tuberías de hierro galvanizado. Con dichos datos, determinamos las pérdidas por fricción en la línea de impulsión, utilizando de tablas el valor de rugosidad relativa para dicho diámetro de tubería y número de Reynolds, así como también el factor de fricción de Darcy. Una vez que obtuvimos estos valores, confeccionamos una tabla con todos los datos de los accesorios de la tubería para hallar el valor de longitud equivalente, como hicimos anteriormente. Con todo esto, obtuvimos para la línea de impulsión un valor de 23,3 metros de pérdidas. Para el cálculo de pérdida de carga total, se realiza un balance de energía entre el punto de aspiración de la toma de agua y el punto de descarga en la entrada de la planta, para así poder suponer que la velocidad en el punto de aspiración es mucho menor a la velocidad en el punto de salida o impulsión. También consideramos un caudal constante y que las presiones en el punto de entrada, o sea la aspiración, y en el punto de salida, la impulsión, son iguales a la presión atmosférica. Por lo tanto, el delta de presiones se hace cero. Lo que sí se tiene en cuenta y es de vital importancia son la altura estática, las pérdidas de carga cinética y las pérdidas de carga debido a la fricción, tanto en la línea de aspiración como en la línea de impulsión, siendo las pérdidas de carga total igual a 69 metros. Una vez realizados los cálculos de pérdidas por fricción en la línea de aspiración y de impulsión, procedemos al cálculo del NPSH, para poder saber cuán cerca está el fluido de la cavitación. La presión de entrada es igual a la ambiental y tiene un valor de 101.325 pascales. La presión de vapor de agua a 20 grados es de 2.339 pascales. Realizando el cálculo, el NPSH disponible tiene un valor de 93,25 metros. No contamos con el valor del NPSH requerido de la bomba, pero como la altura de aspiración es baja y el NPSH disponible es alto, no se producirá cavitación. Para la selección correcta de la bomba, se tiene en cuenta que la misma desarrolle la carga necesaria y entregue el caudal requerido. Considerando que los factores de fricción son constantes, obtenemos nuestra ecuación de altura útil igual a 45 metros más 0,0685 por el caudal al cuadrado. Graficando dicha ecuación, obtenemos la curva de carga dinámica total del sistema. En la siguiente gráfica de carga desarrollada en función del caudal, podemos ver las diferentes curvas de funcionamiento de las bombas. Al graficar juntas la curva de carga dinámica total del sistema con las curvas de funcionamiento de las bombas, obtenemos el punto de funcionamiento de la bomba para nuestros sistemas en los puntos de intersección. Puede observarse que para cumplir los requerimientos de nuestro sistema, es decir, entregar un caudal de 18,75 metros cúbicos por hora, se podría utilizar la CM40-250A de 20 HP, que trabajará un caudal aproximado de 20 metros cúbicos hora con una carga de 74 metros aproximadamente. Lo ideal es escoger una bomba que no se encuentre al límite de operación que requiere el sistema. Es por esto que para la potabilización se utilizará una bomba centrífuga Cerweny CM32-250A de 20 HP, que trabajará a 24 metros cúbicos hora aproximadamente, desarrollando cargas de 80 metros. En relación a los costos según precios estipulados de manera estándar en el mercado, nos dimos cuenta de que necesitábamos disponer de 3.026.000 pesos para adquirir 1.000 unidades de una cañería de 3 pulgadas de diámetro. Para adquirir una bomba necesitábamos casi 300.000 pesos. Codos en una cantidad de 11 requerían una inversión de casi 30.000. Lo mismo la válvula de pie y filtro, mientras que la válvula de retención y de compuerta sumaban 10.000 pesos cada uno, es decir, necesitábamos contar con aproximadamente 3.334.522 pesos. Las bombas transportan el agua hasta una cámara de mezcla, donde se incorporan los componentes que potabilizan el agua. En esta fase del proceso se ajusta el pH mediante la adición de ácidos o de álcalis y se añaden al agua agentes coagulantes, como ser sulfato de aluminio y cal, para coagular partículas pequeñas que están en el agua con el fin de ser sedimentadas. La coagulación
va a neutralizar las cargas y va a formar una masa gelatinosa que atrapa o une las partículas entre sí, aumentando su tamaño de modo que puede quedar atrapada en el filtro o sedimentar, como lo mencionamos anteriormente. Esta etapa se denomina coagulación porque, como le dice su nombre, forma coágulos o grumos que van a ser tratados en el siguiente paso. En esta etapa de floculación se provoca un movimiento en el agua mediante agitación, que permite la mezcla entre el producto químico y las partículas responsables de producir la turbidez del agua, formando flóculos comúnmente llamados flocs. Esto se realiza en una unidad distinta a la anterior y está compuesta por floculadores que pueden ser por acción mecánica o hidráulica, como se puede ver en la imagen de aquí abajo. En el sedimentador se separan por gravedad las partículas en suspensión que transporta el agua. Los sedimentos nocivos más densos se quedan en el fondo, donde se eliminan posteriormente. En esta fase se disminuye la velocidad del agua, con el objetivo principal de sedimentar las partículas sólidas que se formaron en el proceso anterior. Suponemos un régimen laminar, un reino de menor a 1, para que no se produzcan reflujos, y así poder aplicar la ecuación de Stokes, para que el movimiento de las partículas sea por acción de la gravedad. Y como se puede ver aquí, para el cálculo de la velocidad terminal de sedimentación, utilizamos los siguientes valores. Caudal de 5,21 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Densidad del fluido, 1000 kilogramos por metros cúbicos. Viscosidad, 0,001 pascal por segundo. Densidad de los flux, 2650 kilogramos por metro cúbico. Diámetro de los flux, 0,01 centímetros. Altura, 1,8 metros y ancho, 1,4 metros. Para calcular la velocidad horizontal de sedimentación, supusimos las siguientes dimensiones del tanque. Altura, 1,8 metros y ancho, 1,4 metros. Y calculamos el área, que nos da un valor de 2,52 metros cuadrados. Con este dato y con el caudal, calculamos la velocidad horizontal y nos dio un valor de 2,067 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Para el cálculo del tiempo de caída de partículas, sería el tiempo terminal, utilizamos la relación altura versus velocidad terminal y nos dio un valor de tiempo de 2002,2 segundos. Entonces, como estamos pensando en sedimentar estas partículas, tenemos que verificar que el tiempo terminal sea menor al tiempo de residencia, por lo que podemos hacer la siguiente relación. El tiempo de residencia es igual al volumen del recipiente sobre el caudal, y esto a su vez es igual a la longitud del sedimentador sobre la velocidad horizontal. De aquí despejamos la longitud del sedimentador y nos dio un valor de 10,43 metros. En resumen, las dimensiones calculadas para este sedimentador horizontal por gravedad están directamente relacionadas con el caudal de agua a sedimentar en este subproceso, y consideramos que los resultados obtenidos se adaptan a nuestro sistema de potabilización. Además, lo que buscamos es que el equipo tenga el menor tamaño posible. Una vez concluida la sedimentación por gravedad de los flux, el agua se lleva a un tanque donde se puede realizar la filtración o clarificación final. Como se puede ver en la imagen, el agua ingresa por la parte superior del estanque, donde hay una capa de arena y piedras de distintos tamaños, que actúan como filtros. El agua baja, pasando a través de las capas filtrantes, donde quedan retenidas las partículas que aún están suspendidas en el líquido, es decir, aquellas que no lograron ser eliminadas en la sedimentación. De esta manera, logramos que el agua que llega al fondo del estanque de filtrado se encuentre cristalina, para ser recolectada y conducida a una de las últimas etapas del proceso de potabilización. Cabe aclarar que cuando se ensucian los filtros, es decir, que cuando las capas filtrantes quedan saturadas de impurezas, se procede a limpiarlas, invirtiendo el sentido del flujo de agua que pasa por ellas y recogiendo el agua con las partículas de impurezas por canales de limpieza. Y a este proceso lo llamamos retrolavado de filtros. El último proceso de tratamiento de agua es la desinfección. Este proceso consiste en la inyección de cloro que permite destruir los últimos microorganismos que aún podrían encontrarse presentes en el agua. Con este proceso se consigue desinfectarla, prevenir contaminaciones en las redes de distribución y además servir como indicador de calidad. En efecto, este proceso final de desinfección del agua permite asegurar su calidad sanitaria. El cloro se inyecta a través de dosificadores automáticos en una cantidad entre 0,6 y 0,8 miligramos de cloro por litro de agua. Esto permite la eliminación de microorganismos que pudiesen quedar en el agua después del tratamiento. Una vez finalizado este proceso en la etapa, es imprescindible realizar diversos análisis
del agua para asegurarse que el proceso de potabilización ha sido exitoso. El agua potable debe ser incolora, inodora e insípida y cumplir con la reglamentación vigente de cada país. Esta es la bibliografía consultada para este trabajo de investigación, los capítulos 6 y 7 de la Ingeniería Sanitaria 4, y para los precios de los accesorios nos basamos en valores comerciales.